Cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Bien, y ahora vamos a cantar un bello himno. Tuyo soy, Jesús, ya tu voz soy, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, vos salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, vos salvaste al pecador. Del amor divino amas abre la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, vos salvaste al pecador. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por permitir que nos reunamos aquí en este día para darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que solo tú mereces. Padre, gracias por dejarnos saber que tú eres el único Dios, el verdadero Dios, creador del cielo, de la tierra, y que tú nos creaste a tu imagen y semejanza con esta parte espiritual para estar conectados contigo a través de la oración. Padre, gracias porque a través de nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro, tú nos has perdonado por el sacrificio, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por dejarnos saber que nuestra misión es predicar que Jesús es el Cristo hasta lo último de la tierra. Padre, bendice a todos los aquí presentes y a todas las personas que escucharán este mensaje desde otras partes del mundo. Danos la concentración, Padre, para disfrutar tu palabra, guardarla en nuestros corazones y compartirla en todos los campos a los que tú nos envíes. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Bien, la lectura bíblica del día de hoy la conseguimos en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículos del 8 al 13. Capítulo 7, versículos del 8 al 13. Éxodo 7, del 8 al 13. Leo. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Palabra de Dios. En este pasaje el día de hoy vemos que, tal como Dios lo había ordenado, Moisés y su hermano Aarón fueron delante de Faraón y ejecutaron lo que Dios les había mandado. Le estaban diciendo a Faraón que tenía que dejar ir al pueblo. Pero exactamente como Dios se los había dicho, el corazón del Faraón se endureció. Pero vemos que a pesar de ese rechazo que tuvieron en la primera oportunidad y también en la segunda oportunidad, porque recordemos que en el libro de Éxodo, Moisés y Aarón fueron más de una vez, más de 2 veces, ante el Faraón para decirle cuál era el mandamiento de Dios, que tenía que dejar ir a su pueblo. ¿Y qué pasó? A pesar de sus limitaciones, a pesar del miedo que podían haber tenido Moisés y Aarón en ese momento, porque recordemos que estaban hablando con la persona más poderosa del mundo que ellos conocían, que era el Faraón. A pesar de todos esos rechazos y sabiendo que estaban poniendo sus vidas en peligro, ellos fueron y cumplieron el mandamiento de Dios, que era en ese punto específico, en ese momento, en ese punto de la misión, ir y comunicarle el mensaje a Faraón. Y eso lo podemos ver como un espejo para nosotros como evangelistas en este día. A pesar de que a veces se nos cierran puertas cuando queremos evangelizar, a pesar de que las circunstancias hacen que una vez que salgamos de la iglesia, que escuchemos el culto, quizás nos apartamos de la palabra porque los problemas nos superan. Tenemos que saber que Dios nos ha dado la gran misión, que es ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y eso no lo vamos a hacer por nuestras propias capacidades, mucho menos por nuestro propio talento, sino porque Dios nos da el poder. Dios bendice, Dios protege y Dios guía con el Espíritu Santo a las personas que están cumpliendo su misión, que es predicar en el mundo entero que Jesús es el Cristo. Entonces hoy vamos a repasar 3 cosas que necesitamos saber para recuperar y para fortalecer esa identidad de nosotros como los atalayas, como los evangelistas que están vigilando el campo, que están previniendo que la oscuridad venga y tome posesión de las personas, que las controle y que las destruya. ¿Cuáles son esas 3 cosas? El día de hoy los vamos a ver. En el primer punto, entendamos la verdadera batalla. Entendamos la verdadera batalla. Este pasaje es muy interesante porque sucede algo que a veces podemos pasar por alto, pero así como Moisés y Aarón mostraron este milagro, este despliegue de poder que Dios les había permitido, que fue tirar esa vara en el piso para que se convirtiera en serpiente, no debemos pasar por alto que los hechiceros y los magos del faraón tuvieron la capacidad de hacer algo similar, porque la palabra nos dice que ellos también tiraron sus varas y éstas se convirtieron en serpientes. Sin embargo, Dios muestra que su voluntad está por encima de cualquier voluntad y de cualquier poder.
¿Y qué sucedió? La vara de Aarón se comió las otras varas, las otras serpientes. ¿Y qué nos dice eso a nosotros como evangelistas, como esos atalayas de la fe en este día? Bueno, que a pesar de lo que vemos con nuestros ojos físicos, hay una batalla espiritual. Porque vemos claramente en el pasaje de hoy, Moisés y Aarón venían con el respaldo de Dios, pero Faraón también tenía un respaldo espiritual. Por supuesto, mucho más débil, por debajo del poder de Dios, pero él tenía un respaldo espiritual. Entonces nosotros debemos saber, recordar y compartir cuando Dios nos abre la puerta, que la primera batalla es espiritual, que más allá de lo que veamos con nuestros ojos, hay fuerzas que quieren destruir al ser humano, pero Dios quiere salvarnos eternamente, y eso lo podemos hacer solamente aceptando a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como Salvador. En la palabra de Dios, en Efesios capítulo 6, versículo 12, vemos esto claramente también. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Si entramos a una batalla sin saber exactamente quién es el enemigo, cuáles son sus capacidades, muy probablemente vamos a perder, por no decir que seguramente. Si estamos luchando contra la oscuridad que se manifiesta en los problemas que podemos tener nosotros mismos y las personas a través de nosotros, en forma de problemas económicos, problemas interpersonales, problemas mentales, enfermedades, depresiones, y no sabemos y no queremos reconocer que hay un problema espiritual fundamental detrás de eso, cualquier solución que le podamos dar, así parezca que está solucionando el problema, va a ser temporal y no va a solucionar el problema de raíz. Porque el problema fundamental del hombre, ¿cuál es? Es la separación de Dios. Y esa separación de Dios se puede manifestar en cualquier tipo de problema que podamos tener nosotros en la vida. Pero, como evangelistas en este día, en esta era, hemos sido bendecidos con la palabra de Dios, con el evangelio que es la verdad, en donde se explica cuál es el problema y cuál es la solución. El problema es la separación de Dios y la solución es Cristo. Y estamos viviendo, gloria a Dios, en una era donde ya Cristo ha venido y nos ha dado su mandato, que es ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ya sabemos que no somos hijos de la cultura, que no tenemos que cambiar de parecer o de mentalidad o cambiar nuestra forma de ser solamente en base a lo que está de moda, a lo que la mayoría de la gente hace. Debemos seguir la palabra de Dios, que es inmutable, que es eterna. Entonces lo primero que tenemos que recordar siempre es que la primera batalla es espiritual. No podemos pretender o querer cambiar y salvar los campos si no reconocemos esa verdad. Entonces los exhorto en este día para que recuerden eso y para que se fortalezcan con la palabra de Dios y en oración, y así puedan salir al campo a conquistar, que es lo que Dios quiere. El segundo punto del día de hoy es precisamente grabemos el evangelio en nosotros. A lo largo de la Biblia, y específicamente en este libro de Éxodo que estamos viendo ahora, vemos que el Éxodo forma parte del plan de Dios, forma parte de esa ejecución de la promesa que en su momento Dios le había hecho a Abraham, donde le había dicho que le iba a dar descendencia, que sería de bendición para todas las naciones. Bueno, Dios perseveró, Dios cumplió su promesa, protegió a ese pueblo de donde vendría el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en este día, como evangelistas, también tenemos que grabar ese evangelio en nosotros, porque tenemos que tener claros cuáles son las promesas y qué nos dice Dios en su palabra. Dios nos dice y nos aclara
que nosotros los evangelistas vamos a seguir teniendo problemas en el mundo, luego de haber recibido la palabra, luego de tener a Dios como a Jesucristo, que es Dios encarnado en nuestros corazones. No dice que se van a acabar los problemas, de ninguna manera, pero ya somos seres humanos distintos, porque en Cristo somos más que vencedores. Y sabiendo quiénes somos y cuál es nuestra misión, ya la vida tiene otro sentido, definitivamente. Gloria a Dios, yo puedo dar fe de eso. Entonces nosotros debemos grabar el evangelio en nosotros, grabar esa identidad, saber que somos quienes, que somos los atalayas, que somos esos vigilantes que Dios ha puesto en el mundo, para que siempre traigan la palabra de Dios y destruyan la oscuridad. Así como fue verdad en el pasado, en el caso de Moisés y Aarón, llevando claramente la palabra de Dios, hoy nosotros también tenemos nuestra misión muy clara. Ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y debemos grabar eso tanto en nosotros, disfrutarlo, creerlo, y solo en ese momento podremos compartirlo con todas las personas que Dios nos pone por enfrente y principalmente con los remanentes, con las futuras generaciones. Porque la verdad es que esta generación se está enfrentando a cosas, a problemas, a retos que las generaciones de hace 15, 20 años no tenían, no pensaban. Un ejemplo clarísimo de eso es, la tecnología en la forma de los teléfonos. Ayer tuve una experiencia que de verdad me abrió mucho los ojos. Yo fui a una biblioteca con mi hijo que tiene casi 3 años, gloria a Dios, y estábamos primeramente él y yo solos en la biblioteca, ¿no? Y estábamos leyendo allí. Nos estábamos riendo mucho. Y luego entran 3 niños, un poco mayores, pero los veo que se sientan y sacan el teléfono, a seguir viendo el teléfono en la biblioteca. Entonces yo dije, Dios mío, pero, o sea, está mal, ¿no? Y está mal porque también los niños estaban haciendo mucho ruido estando en una biblioteca. Pero digo, bueno, sí, los niños están haciendo mal, pero ¿cuál es la imagen que tienen? ¿Quién les está diciendo que eso no es correcto? No solamente que no tienen que hacer bulla en una biblioteca, que no tienen que hacer ruido en una biblioteca, pero que no pueden estar pegados hacia el teléfono. Porque los niños, ellos no solo aprenden lo que uno les dice, sino lo que ven de los padres. Si los padres no tienen la fuerza espiritual, si los padres no saben quiénes son, y también son influenciados por la cultura del mundo, eso simplemente es lo que le van a transmitir a los niños. Sin que ellos mismos lo sepan, lo hacen hasta inconscientemente, lo hacemos hasta inconscientemente, porque todos cometemos errores. Entonces allí también se refleja claramente lo que es saber la identidad, quiénes somos, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra misión, qué es lo que le tenemos que transmitir a los niños. Porque sí le podemos transmitir las mejores cosas, darle todas las facilidades que quizás uno no tuvo, económica y para esto de contar. Pero lo primero es revelarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es eterno. Eso después que todos nos vayamos de la tierra, eso es lo único que de verdad va a perdurar. Y lo único que de verdad va a salvar vidas. Porque así le dejemos muchísimo dinero, una vida puede fracasar. Y eso lo vemos hoy en día muchísimo. Aquí en Corea particularmente. Bueno, al menos a la que tenemos más acceso, ¿no? Más conocimiento. Vemos que a cada rato hay estrellas y personajes de la farándula que lo tienen todo. Tienen dinero, tienen fama y encima tienen juventud porque son muy jóvenes. Algunos no llegan ni a los 40 años, algunas veces ni a los 30 años y se suicidan. Entonces ahí vemos claramente que el ser humano puede tener todas las cosas que pueda tener físicamente, pero si esa vida espiritual está vacía, o mejor dicho, en realidad nunca está vacía, o está llena de Dios o está llena de Satanás con su oscuridad. Si no está Dios presente en nuestras vidas, así pensemos que estamos viviendo nuestras vidas en nuestros términos, estamos equivocados. Satanás está tomando el control poco a poco sin que nos demos cuenta. Entonces el llamado es ese, a recordar nuestra identidad con el Evangelio, a recordar que somos esos vigilantes, esos atalayas, que estamos para proteger
campos a los que Dios nos ha enviado y revelar a las personas que Jesús es el Cristo. En el versículo 3:16, Galatas, capítulo 3, versículo 16 nos dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Aquí se está hablando y aquí se está aclarando que esa descendencia tenía que ser Cristo. Que todo en la Biblia, en realidad, todo apunta a Jesús, al Cristo. Allí está toda la salvación de nosotros. ¿Cuál es el punto número 3? Sigamos la palabra. Aarón y Moisés hicieron tal como el Señor les había mandado. Así dice la palabra, tal como el Señor les había mandado. Y bueno, como ya hemos repetido y se ve a lo largo del libro de Éxodo, ellos tuvieron varios rechazos por parte del faraón. Y también tenemos que ponernos un poco en contexto, ¿no? Porque digamos que tenemos que ir y enfrentar a la persona más poderosa del mundo que conocemos en ese momento y decirle que lo está haciendo mal y que tiene que hacer algo que a todas luces va a traer calamidades económicas a su nación. Porque recordemos que el faraón, entre todas las razones que podía tener, no dejaba ir al pueblo de Israel porque eran los esclavos. Quizás una parte muy grande de la economía de Egipto estaba basado en que tenían mano de obra prácticamente gratis. Entonces, podemos ponernos en los zapatos o imaginar que nos ponemos en los zapatos de Aarón y Moisés y tener que ir ante esa persona y decirle, mira, lo estás haciendo mal y a todas esas personas en las que está basada tu economía, las tienes que dejar ir. Era muy fácil que el faraón los ordenara que los ejecutaran en ese momento. Y eso pasó una y otra y otra y otra vez, porque recordemos que el faraón se negó a liberarlos varias veces. Entonces se estaban jugando el pellejo cada vez que iban a hablar con el faraón. Pero ¿qué pasó? No cambiaron su dirección. Hicieron lo que Dios les mandaba. Muchas veces habrán tenido miedo. Yo personalmente quiero pensar que en su condición de humanos, como todos nosotros, habrán tenido miedo tras un rechazo y otro. Pero más que el miedo, pudo la fe. Y la fe los llevó a hacer lo que tenían que hacer. Y ese también es un llamado para nosotros en este día. ¿Qué hacer cuando estamos en el camino de Dios, tratando de compartir la palabra y se cierran las puertas? Las personas algunas veces nos tratan mal cuando intentamos compartir la palabra, algunos hasta se burlan. Y en otros países, lastimosamente, pierden la vida algunas personas tratando de predicar la palabra. Dios nos llama a que cumplamos con su mandato. Dios nos llama a que cumplamos con su mandato. Pero eso no lo podemos hacer definitivamente sin fe. No podemos seguir la palabra de Dios si nos apoyamos en nuestra propia capacidad, si nos apoyamos en los talentos que pensamos que creemos o erróneamente en las adulaciones de las personas que tenemos a nuestro lado. Tenemos que poner nuestra fe y confiar en que nuestra fuerza y nuestra dirección viene de Dios. Esa es la única manera en que realmente podemos avanzar y podemos cumplir con la misión que Dios nos ha puesto enfrente de nosotros. Entonces el llamado es a no cambiar la dirección. El versículo 105, el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. A veces de verdad no sabemos por dónde ir, pero Dios nos va alumbrando el camino poco a poco, poco a poco. A veces no nos muestra el camino completo, pero debemos tener fe para ir tomando paso a paso de la mano con el Señor. Y Él nunca nos va a dejar caer, porque ya le pertenecemos y nada nos separará de su amor, como dice la palabra. Entonces, como conclusión en este día, primero que recordemos que la primera batalla es espiritual.
que hay fuerzas de la oscuridad, que Satanás y los demonios quieren que caigamos. Y eso se manifiesta en todos los problemas que podamos tener. Porque usan muchísimas estrategias para atacarnos, para destruirnos a nosotros, a nuestras familias, nuestros proyectos. Pero nosotros tenemos que andar con Dios por delante, fortalecidos en la palabra y guiados por el Espíritu Santo, siempre con esa oración a tiempo marcado. Allí es que nos fortalecemos, allí es que se va acrecentando la fe, allí es donde vamos haciendo una relación con Dios cada vez más sólida, más fundamentada en la fe y menos en lo que nosotros pensamos saber. La segunda, precisamente, grabar el Evangelio. No podemos olvidar nuestra identidad. Debemos saber que somos los evangelistas, los atalayas que Dios ha puesto en este mundo para predicar que Jesús es el Cristo y para preservar su campo. Y tercero, que sigamos su palabra. A pesar de los problemas, de las circunstancias adversas que se nos presenten, tenemos que hacer como hicieron Moisés y Aarón en este pasaje. Continuar con Dios por delante, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestros miedos, porque Dios está con nosotros. Entonces vivamos firmes en la misión que Dios nos ha dado. Y para esta semana, después de haber recibido la palabra, quizás podemos pensar por un momento, ¿estoy actuando en base a lo que veo o al plan, a la misión que Dios me ha dado? Eso es algo en lo que podemos meditar. Los bendigo para que en esta semana esta palabra pueda entrar en sus mentes, en sus corazones, la puedan disfrutar y también la puedan compartir con todas aquellas personas que Dios ponga en sus caminos. Dios los bendiga. Ahora vamos a cantar un bello himno. Grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme paz. Esta es mi historia, es mi canción. Gloria a Jesús por salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Siempre sumiso a su voluntad. Glorias celestes empiezo a gustar. Cuanto más cerca sigo al Señor, más goza mi alma su amplio perdón. Esta es mi historia, es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita